Bueno, situación complicada. Un país donde ya estamos a día 7 y seguramente a la mayoría de ustedes les cueste hoy mirar su cuenta bancaria, si es que tienen cuenta bancaria, y si no su billetera virtual, y decir cómo llego de acá a fin de mes. El mes cada día es más largo, hay que pagar las cuentas, aumenta el pan, aumenta la nafta, aumentan los servicios, aumenta la comida, la inflación va a empezar a acelerarse nuevamente. El gobierno se quedó sin dólares, tuvo que salir a pedir un nuevo rescate a los Estados Unidos. Se quedó sin su primer candidato en la provincia de Buenos Aires porque apareció en una causa recibiendo $200.000 de un tipo con pedido de extradición en el marco de un entramado narco. Y el presidente se fue a pasar el día al Movistar Arena a preparar un show donde se dedicó a cantar. Teóricamente, en la presentación de un libro que se llama La construcción del milagro argentino, donde él autopercibe que su gobierno es un milagro. El milagro no es tal. Cualquier dato que uno mire de la economía te muestra una economía en recesión, menos consumo, la industria parada, las exportaciones bajando, las importaciones subiendo, la deuda aumentando, la pobreza estructural que se mantiene y se profundiza, hay menos trabajo, cada vez más desempleados, salarios que no alcanzan, jubilaciones que no alcanzan, personas con discapacidad que se quedan sin derechos, jubilados que se quedan sin medicamentos, largos, etc. No suena a milagro. No suena. Pero ayer el presidente de la Argentina se pasó el día ahí, convocando además, porque según trascendía de la gente que está cerca de ellos, no lograban llenar el Movistar Arena. Después finalmente las imágenes parece que hubo por lo menos la capacidad de ese lugar. Pero estuvo el presidente pidiendo que fueran, y se fue tempranito, antes de la prueba de sonido, a hacer un vivo en Instagram. Así, mirá. Bueno, sigo acá caminando al escenario. Lo que pasa es que yo sé el que menos tiene que laburar en todo esto porque solamente canto. Así que bueno. Vamos a ver. ¿Qué haces, Iván? ¿Qué haces, Iván, querido? ¿Cómo andás? ¿Qué contás de bueno? Bueno, ahí estaba el presidente, en horario de presidente, uno diría, con Lilia Lemoine. No me podés pisar, porque soy capitalista. Yo soy un liberal. Como verán, digamos, esto se está poniendo bueno, se está poniendo divertido. Pero bueno, ahora a ver si Dios, todavía falta para la prueba de sonido. Faltaba así para la prueba de sonido. Pero dentro de un rato quizás vuelva a transmitir. Les mando un gran abrazo y prepárense para un show de putísima madre. ¡Viva la libertad, carajo! que la pregunta de todo esto es, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿O qué pretende hacer? ¿Pretende que no hablemos de los vínculos narcos de Spert? ¿Pretende que no hablemos? Y ahora les voy a mostrar un audio. Tengo un audio de los espías de Macri contando que a Santilli no le cierran los números. ¿Quiere que no hablemos de eso? ¿Quiere que no hablemos de que cada vez comemos menos carne? ¿Quiere que no hablemos de que Caputo está yendo a rasquetear otra vez más a ver si consigue más dólares para fugarlos? ¿Cree que su electorado eso le gusta? ¿Cree que hay gente que de verdad va a decir, miren qué presidente que tenemos, que no está preocupado por las cosas que nosotros estamos preocupados? Porque los votantes de Milei tampoco llegan a fin de mes. A Milei no lo vota solamente Elstein, Galperín y Mañeto. Con Mañeto está un poco peleado, así que lo dejo afuera por ahí de esta. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, ayer se fue a hacer este show
Y entre canción y canción decía algunas cosas. Vamos a escuchar algunos fragmentos, primero de la parte que hablaba. Ahora lo van a escuchar cantar porque quiero hacer alguna referencia también a las canciones. Pero primero lo que decía Milei. Y si tuviéramos la suerte de que nos acompañaran hasta el 2031, le estaríamos devolviendo a los argentinos 500.000 millones de dólares que no van a pagar más de impuestos, más que la deuda que tenemos hoy. Bueno, un tipo que está por encarar una elección, que ya perdió en esa misma provincia, en la provincia de Buenos Aires, por 14 puntos. Está por encarar una elección nacional, donde perdió al primer candidato, y ahora vamos a hablar de eso y qué pasa con la represión de boletas y con las listas. A José Luis Esper lo perdió ahí. Está hablando de quedarse y reelegir en 2027. No hay ningún gobierno que baje salarios y reelija. Ninguno, ¿eh? Ni de derecha con Macri, ni peronista con Alberto, ni libertario con Milei. No va a pasar eso. No va a pasar. Pero ayer, en medio de todo esto, también arengaba el presidente diciendo que andan bárbaro y hay que seguir por este lado. Mirá. Estamos por el sendero correcto, estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen, estamos a mitad de camino, debemos de pasar el río. Bueno, si está a mitad de camino puede volver. Total, la distancia de donde partió a donde quiere llegar es la misma. Y mejor volver a donde partió, porque empeoró todo. No recibió un país genial, siempre hay que marcar eso. La verdad que el 2023 era un país con 200% de inflación, un número de pobres alto, un número de indigentes alto, salarios que se habían estancado, largos, etc. Pero lo empeoró todo. Absolutamente todo. Entonces, por lo menos volver a 2023. No hay salario que haya recuperado, en términos reales, lo que ganaba en 2023. No hay, ¿eh? Entonces, si estamos a mitad del río, vale la pena volver. Ayer, en los alrededores del Movistar Arena, acá en Villa Crespo, el Ingenio Popular, hablando de la construcción del milagro, que es el libro que presentaba Milei, le pusieron estos carteles. Milei, el único milagro con vos es llegar a fin de mes. Lleno de esos carteles, porque de verdad que es un milagro. Y vemos, entre otras tantas cosas que empeoraron, cómo sube la morosidad en el pago de las tarjetas de crédito, cómo sube la morosidad en el pago de los préstamos personales que se toman para pagar esas tarjetas de crédito. Entonces, ¿a quién le canta Milei? ¿A quién le cantó ayer? Porque encima se puso a cantar, y quiero hacer una mención porque alguien me dirá, ¿para qué entras en esa si lo hizo a propósito para provocar? De hecho, Milei ayer dijo, vamos a cantar estas canciones que le molestan a los zurdos. Y les molesta que las cantemos. Pero ¿sabes qué sí nos molesta? ¿Sabes qué sí? Porque las canciones son nuestros himnos. Y tienen un significado, y tienen un sentido cuando nosotros las cantamos. Ayer, por ejemplo, igual cantar es un montón, pero bueno, no cantó, las destrozó, pero bueno, dejemos la parte de la afinación de lado. Acá, por ejemplo, le entró a Libre, una canción popularizada por Nino Bravo, ¿no? Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es... Este es el famoso Si yo lo vi, lo ven ustedes. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. No. Demoliendo teles. Cuando amanece yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Esta canción hay distintas versiones, una que habla justamente del muro de Berlín, que asumo que es por eso que Milei la eligió.
Le debe haber preguntado al ChatGPT, dame canciones que mencionen la palabra libre y la palabra libertad. Ahora, Nino Bravo, que es el que la popularizó, la cantaba para hablar en contra de la represión de los jóvenes durante el franquismo, durante una dictadura. Una dictadura que duró 40 años, que es más o menos lo que Milei se quiere quedar en el poder, como ha dicho. Y también eligió, de hecho, para abrir, otra canción que habla de una dictadura, que es Demoliendo Hoteles. Ponela, a ver. Yo que nací sin poder. Yo que mi vientre panchita. Yo que morí en el alta. Yo que nací con lo que estaba bien, pero a la noche estaba todo mal. Yo paso el tiempo demoliéndote. Mientras los globos ya no caben. Deja de ver. Hoy paso el tiempo demoliéndote. Mientras los chicos allá en la esquina pegan carteles de La Libertad Avanza. Bueno, no pegaban carteles de La Libertad Avanza, es una canción bellísima. Demoliendo Hoteles, disco Piano Bar, año 1983, recuperación democrática. Con tantas cosas que tiene esta canción, creo que vale la pena. Yo sé que alguno me va a decir, no, ¿para qué te metes? Milei te está distrayendo. Yo creo que no. Yo creo que no, y por lo menos déjenme intentarlo. Porque Charlie, en ese estribillo que dice, mientras los plomos cruzan los cables, cazan rehenes, estaba hablando de la represión también a los jóvenes que había en torno a los recitales de rock, que eran un espacio de resistencia. ¿Sí? Y pasa el tiempo demoliendo hoteles. ¿Por qué cantaba demoler hoteles? O por lo menos mi interpretación y la que han dado varios que han estudiado las letras de Charlie. Porque el hotel era un lugar, una institución que representaba todos los valores que venía a instaurar la dictadura, a los tiros, con el terrorismo de Estado, con torturas, con asesinatos. Y demoler los hoteles era demoler esa cultura del consumismo, del sálvese quien pueda, de tu habitación individual, de que lo único que importa es el dinero. Y los pibes se jugaban la vida en la esquina pegando carteles porque había una dictadura. No pegaban carteles de La Libertad Avanza, que llegó como candidata a vicepresidenta a una mujer que reivindica el terrorismo de Estado. Entonces es una canción bellísima, Demoliendo Hoteles, que habla de la resistencia contra la dictadura y de demoler aquello que la dictadura vino a imponer. Y quiero mencionar estas dos, cantó más, pero estas dos que son Libre y Demoliendo Hoteles, porque es muy notable además que no tienen canciones, loco, no tienen himnos, no tienen ídolos, que tienen que agarrar los nuestros, las canciones que nosotros cantamos, las que reivindicamos, las que nos hacen bien, y apropiárselas. Ayer me acordé mucho de Estela de Carlotto cuando Milei utilizó la frase nunca más, kirchnerismo, y la llamamos a Estela para ver qué pensaba, y tan sabia ella dijo, esa consigna es nuestra, invéntense una, chicos. Invéntense una consigna, tengan un símbolo, tengan a quien llorar, tengan a quien extrañar, tengan a quien amar, tengan a quien querer, tengan a quien abrazar. Porque estas son nuestras. Así que búsquense una. Nosotros creo que debemos, porque viste que te pasa eso, como la usó Milei, no la uso. Mirá, Demoliendo Hoteles y Libre son dos himnos nuestros, hay que cantarlos más fuerte todavía. Y hay que pasarlos, y hay que explicarlos también. ¿Y de qué hablaban esas canciones? Y no hablaban de nada de lo que habla Milei. De absolutamente nada. Si provocó para esto y pretendía, bueno, yo le dediqué unos minutos. Me parece que vale la pena por lo menos contarlo y reivindicar que son nuestras canciones. Y hay que seguirlas cantando y hay que seguirlas reivindicando. También hay otra parte interesante que quiero remarcar, que es otra canción que puso Milei ayer, que es esta. Habana,
Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila vamos, vamos. Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila vamos, que esto le molesta a la izquierda y a los que odian la libertad. Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila La verdad que esto dice, vamos que esto le molesta a la izquierda. Esta es una canción típica también de nuestra, de los judíos. Digo nuestra porque yo soy judío. Y Milei la canta porque él dice que va a ser judío. Y esto voy a citar a un gran intelectual, Alejandro Kaufman, que escribió que esta lógica de Milei de decir que va a ser judío es como la remake, la reversión, la versión 4.0 o de Twitter de yo tengo un amigo judío. Que era muy común, ¿se acuerdan? Alguien que le decían, vos sos nazi, y él decía, ¿cómo voy a ser nazi si yo tengo un amigo judío? Entonces esa era la excusa para después ser nazi. Y Milei tiene, como ya hemos dicho y hemos escrito, muchas similitudes con el discurso nazi y con la práctica nazi. Y pretende escudarse y justificar eso diciendo, no que es judío, porque no lo es, sino porque él se va a convertir al judaísmo. Entonces, como se va a convertir al judaísmo, nadie le puede decir, como le decimos nosotros, que su discurso es nazi. Porque cuando tu discurso es, yo voy a eliminar al que piensa distinto, y, como escribimos en el Destape, y por eso nos hizo una denuncia penal, Hitler decía que el que pensaba distinto era una bacteria que dañaba el cuerpo alemán y por ende había que eliminarla, y Milei dice el que piensa distinto es un virus que daña el cuerpo argentino y por eso hay que eliminarlo, ese discurso es nazi. Y él pretende que como él dice que se va a convertir al judaísmo, no podemos decirle esto, y él no puede ser nazi por eso. Y la verdad que no. Y la verdad que no. Porque hablando de nazis que cometieron un genocidio, un holocausto, el asesinato de millones de personas, Milei ayer también en este mismo acto, a contramano del planeta, que hace unos días en Naciones Unidas, cuando Benjamín Netanyahu, que fue a Estados Unidos, a pesar de que tiene un pedido de captura de la Corte Penal Internacional por asesino, por utilizar el hambre como herramienta de guerra, por crímenes de guerra y por estar cometiendo un genocidio en Gaza, y no lo vio nadie, y cuando empezó a hablar en la Asamblea de Naciones Unidas, los países se fueron, y el único que se juntó con Netanyahu fue Milei, a contramano del planeta que ve el genocidio en Gaza. Ayer Milei volvió a hablar del tema y a reivindicar a un gobierno como el de Israel que está cometiendo un genocidio. Mirá. Porque Israel es el bastión de Occidente y por eso los terroristas y la izquierda paradójicamente están juntos, porque saben que rompiendo Israel destruyen el mundo occidental basado en la cultura judeo-cristiana y nos van a llevar puesto. Por eso bancamos a Israel porque es lo justo, pero sobre todo porque Israel es el bastión de Occidente. Sí, esto también es otra novedad, de cantar un tema de Gilda al minuto y hacer un análisis político, geopolítico vinculado. Bueno, lo cierto es que Occidente le dio la espalda a Israel. Y los valores de Occidente, como los de Oriente, no son andar asesinando gente. Nosotros somos mundo occidental y no creemos que si hay otro pueblo hay que cometer un genocidio sobre ese pueblo. Así como tampoco creemos en, algo que también mencionó ayer el presidente, en los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre. Tampoco creemos en eso. Pero no hay nada de lo que esté haciendo Israel que represente los valores de Occidente, porque tampoco son los de hacer un genocidio. ¿A quién le canta, a quién le habla Milei con estas cosas? ¿Qué intereses está representando?
¿Quién lo está financiando para que diga estas cosas? Pues la verdad que no, tampoco le suma en nada. La comunidad judía en la Argentina no es tan grande como para que haya un aluvión de votos porque este tipo dice esto. Y la comunidad judía en la Argentina no cree, en su mayoría, que esté bien cometer un genocidio en Gaza. Por ende, tampoco va a sumar muchos votos. Sí, una parte de la comunidad, sobre todo la más conservadora, y que incluso, volviendo a lo de demoliendo hoteles, cuando Milei fue electo presidente, un señor de la comunidad judía que se llama Eduardo Elstein le puso su hotel a disposición para que estuviera sus primeros días como presidente y le armaran lo que iba a ejecutar después cuando se mudara a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada. Siempre hay hoteles ahí dando vueltas. Bueno, vamos a meternos con el tema de la provincia de Buenos Aires y las elecciones y la boleta y qué pasa con Santilli, con Espert. Recuerden que Milei eligió a Espert como primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Lo sostuvo. Como bien contaba Beldic, hacía 2 meses que estaba esto, que lo tenían resuelto, que sabían que Espert iba. Y Espert figura con vínculos con el narco Fred Machado desde el 2021. No hace 4 días. Desde el 2021 que existe esa causa. Y Milei eligió ponerlo como primer candidato y asumió ese riesgo. Espert primero dijo que no conocía a Fred Machado, después dijo que había viajado solamente una vez en el avión, después dijo que no había recibido $200.000, finalmente tuvo que reconocer que viajó 36 veces en el avión, que recibió $200.000, que sí lo conocía y que estuvo en su casa tirado en la pileta filmando videos y quién sabe cuántas cosas más. Porque cada cosa que encontramos primero dicen que no y después es. Entonces finalmente, después de decir que no iban a renunciar, finalmente renunció Espert a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Y entonces, ahora el gobierno quiere 2 cosas. Quiere que Santilli, que iba tercero, lo reemplace a Espert, que iba primero. Y quiere que se reimpriman las boletas que, en otra torpeza y mala praxis del gobierno, hicieron boleta única de papel, en vez de boleta partidaria, como siempre funcionó y funcionó bien, y ahí podrían volverlas a imprimir como se les cante a ellos. Pero ahora hay que imprimir de vuelta todas las boletas. Cosa que yo me animo a decirles que no va a pasar. Y entre otras cosas, no va a pasar y no tiene que pasar, porque nadie lo obligó ni a poner a Espert primer candidato, ni a que renuncie. No era obligatorio que renuncie Espert. Espert decide renunciar, Milei decide aceptar esa renuncia, y es toda de ellos. Toda. Por ende, a 19 días de las elecciones, Lola. Pero ahora vamos a ir a la parte jurídica de todo esto. Primero quiero que lo escuchen, antes de todo esto, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que habló del tema ayer. Mirá. Pero el 7 de septiembre, me parece que a Milei se le empezó a poner un límite. Yo creo realmente que si no hubiera pasado lo que pasó en provincia de Buenos Aires, fuera de todas las evoluciones que ha tenido eso, si no hubiera pasado eso, Espert seguía de candidato, porque si fuera por Milei, por supuesto. O sea, se le empezó a poner un freno. Y Milei no lo bajó. Vos fíjate que yo no sé si no lo bajan los yanquis a Espert. Porque el jefe de campaña ya no es más Santiago Caputo, que está enojado con problemas. Es Donald Trump. Es el gobierno de Donald Trump. Trump, jefe de campaña de Milei. Y yo creo que le dijeron, pero mirá, hay juicios en Estados Unidos, lo van a extraditar en Estados Unidos y lo sostiene el candidato. No lo baja por el juicio en Estados Unidos, por las 200 lucas, no lo baja por los aviones, por los 35 vuelos en avión, no lo baja por las 300 mentiras que dijo Espert, no lo baja por eso, lo baja porque electoralmente no le está garpando. Entonces vos fíjate lo que está pasando, que estamos ante alguien que está fuera de la realidad. Pero, realmente. Y que hay que... en octubre, el 26 de octubre, hay que ponerlo en realidad, hay que ponerle límite. Bueno, hay un punto ahí que es, si fuera por Milei, Espert seguiría siendo candidato, y si es por Milei y por Espert, no es candidato, pero por una decisión de ellos. No hay nada que haya obligado a la Libertad Avanza a cambiar a su principal candidato. Ahora, ¿qué dice la Libertad Avanza en un documento que presentó ayer ante la justicia electoral? Dice:
renunció nuestro primer candidato, entonces pedimos dos cosas. Que se reordene la lista y se reemplace al primer candidato varón por el próximo candidato varón, o sea, que Santilli, que estaba tercero, pase a estar primero y se corran todos los varones 2 cargos para arriba. Punto 1. Y punto 2, dicen, reimpriman las boletas con la cara de Santilli en lugar de la cara de Espert. Está bien decirlo en ese orden, porque en ese orden se tiene que resolver. La justicia electoral tiene que resolver primero qué pasa con el orden. Y segundo, si se reimprimen las boletas en el caso de que el orden cambie. Bueno, ya hay un caso del 2019 donde la Corte Suprema resolvió al revés de lo que pide el gobierno de Milei y de lo que pide Santilli. Y fue un caso donde pasó lo mismo. En realidad era en Neuquén, se elegían senadores, iba de primer candidato Pechi Quiroga, Horacio Pechi Quiroga, y falleció 15 días antes de las elecciones. ¿Qué pasó? La número 2, por la ley de paridad, era Lucila Crexel. Y el primer suplente era Pablo Servi, hoy un acérrimo libertario. ¿Qué pidió Pablo Servi? Dijo, como el artículo 7 de la reglamentación de la ley de paridad de género dice que si alguno muere o se baja, etcétera, asume el siguiente del mismo género, me toca a mí, que soy primer suplente, ser el titular de esa lista. ¿Qué dijo Lucila Crexel? Dijo, no, voy yo de primera, porque sube Servi como número 2 y se sigue manteniendo la paridad. ¿Qué dice La Libertad Avanza hoy? Pide eso. Pide que Santilli pase a primer lugar y la excusa que ponen es para que se mantenga la esencia de lo que el partido político quería, que era que encabece un varón. Entonces lo insólito de todo esto es que ponen como excusa la ley de paridad para que siga encabezando un varón. Y la ley de paridad de género, en su espíritu, y eso es lo que se quiso legislar, es empezar a cambiar décadas y siglos de postergación de las mujeres en los lugares de representación y de decisión política. Ese es el espíritu de la ley. La reglamentación no puede cambiar eso y por eso es que la Corte decidió al revés. Primero, la Corte en el fallo Crexel puso, poné la imagen, que los consensos que arriban las agrupaciones políticas no pueden ser contrarios a las leyes ni ir en detrimento de los derechos de las disposiciones aplicables que procuran resguardar. O sea, le dice este fallo a lo que dice Milei ahora, aunque vos hayas decidido que encabezaba un varón y quieras insistir en que encabece un varón, tu propia lógica no puede ir por encima de las leyes. Y la ley de paridad de género, repito, en su espíritu, lo que planteaba era, trabajemos para que en el Congreso haya paridad de género. Y el fallo de la Corte del 2019, en el caso Crexel, dice exactamente eso. Vamos a la siguiente imagen. Dice, la clara finalidad legislativa de revertir la postergación histórica de las mujeres en el ámbito de la representación política. La clara finalidad legislativa. Ello así porque se utilizó la regla de sustitución prevista y acá dice, lo que están planteando de utilizar el artículo 7 del decreto reglamentario de esa ley, ¿sí?, es hacerlo de forma literal y mecánica, pero es una solución contradictoria con la finalidad que tenía esa ley. No sé si lo logro explicar. O sea, la ley dice, vamos a mejorar la representación de las mujeres en los ámbitos de representación política. Y el decreto reglamentario reglamentaba una parte de esa ley, pero iba en contra del espíritu de esa ley, que es que haya más mujeres, en este caso, en el Congreso. Entonces, ¿qué dijo la Corte? No se aplica ese reglamento reglamentario y encabeza Lucila Crexel la lista en ese momento de Juntos por el Cambio en Neuquén. El caso es de Juntos por el Cambio. ¿Por qué entonces traigo este antecedente? Bueno, porque es el mismo caso. En vez de poner al tercero, que es Santilli, que es varón, en lugar del primero, que era Espert y que es varón, simplemente se bajó Espert y dejás la lista como está. Encabezada por Karen Reinhardt y de ahí para abajo, 1 y 1, 1 y 1.
Y eso hace además que la primera sea mujer y que entren más mujeres al Congreso, que es el espíritu y el objetivo de la Ley de Paridad de Género. Esto dijo la Corte en 2019, esto dijo la Cámara Nacional Electoral en 2019, y esto yo creo que debería decir la justicia electoral en 2025, en este caso porque es el antecedente que tenemos y deberían respetarlo. Ese es el primer punto, cómo queda armada la lista. En el caso recontrahipotético de que le habiliten cambiar la lista, o sea, torcer este antecedente judicial, la cuestión está en la reimpresión de las boletas. Que Santilli, vamos a escucharlo, obviamente quiere figurar con su carita en la boleta. Vamos. Hay una discusión en que ahora se abre que es la reimpresión de las boletas. ¿Te gustaría que se reimpriman, que esté tu cara para poder transmitir de manera más coherente, si se quiere, el que está haciendo el primer candidato, que sea el mismo que aparece en la boleta? ¿Crees que es posible? ¿Lo vas a pedir? ¿Cómo se van a manejar con este tema ustedes? Mira, yo creo que estaría bueno, porque ¿qué te voy a decir que no? O sea, yo creo que estaría bueno. Ahora, me parece que es una definición que entre los apoderados del Partido Libertad Avanza, de la Alianza Libertad Avanza, más la justicia, que ahí definirán todo lo que sirva para que la ciudadanía vea quiénes van a ir a votar, está bien. Y yo te lo digo, Nacho, porque yo no es que no me vuelve loco ni ser primero, ni de ninguna manera. Yo quiero apoyar este modelo de cambio. Bueno, sí, lo vuelve loco ser primero, porque quiere su carita ahí, porque está después queriendo ser gobernador, etcétera. Tienen un problema porque están las boletas ya impresas y Espert figura ahí. Y ellos piden reimprimirlas, vamos a mostrar el pedido que hicieron ante la justicia, con dos argumentos, según los abogados de Milei. Primero, la transparencia electoral, para evitar que figure un candidato renunciante. Y segundo, la protección, esto es literal, la protección del sufragio informado, principio esencial de la democracia representativa. Este es uno de los argumentos absurdos de lo que presentó el gobierno, porque si esto fuera así, llegamos al absurdo, repito, de que si cualquier partido político el día antes de la elección dice, un candidato mío renuncia, no se puede hacer la elección porque el votante no va a estar informado. Y la ley de hecho prevé esto y dice, si cambia algún candidato, bueno, avisamos en los medios de comunicación y en la página web de la Cámara Nacional Electoral y punto. El problema que tiene el gobierno es que el votante sí está informado. El tema es que está informado de que Espert viajaba en el avión de un narco y recibía plata de un narco. Y Espert está en la boleta. Entonces el votante está recontra informado de que esa fuerza política eligió como primer candidato a Espert. Y que renunció ahora, repito, por voluntad propia. Nadie lo obligó a renunciar a Espert. No había ninguna resolución judicial, ningún fallo, ni la condena. Nada, absolutamente nada obligó a Espert a renunciar a la candidatura. Es una decisión de estrategia electoral de la Libertad Avanza. Entonces, ante esa decisión de estrategia electoral, ¿hay que reimprimir las boletas a 19 días de la elección? La verdad que no tiene ningún sentido. Yo dejo afuera, ahora quiero escucharlo a Guillermo Francos. Poné el tape número 27, porque le preguntaron sobre esto a el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y dijo esto. ¿Qué pasa con la reimpresión de boletas? Si hay una parte impresa, está impresa con el nombre de Espert, así que hay que empezar todo de cero. Imprimir todo de vuelta con Santilli 1. Bueno, si fuera así, tal cual. Si dieran los tiempos, digo, Eduardo, ¿no? Tendrá que resolver el juez cómo se procede en esta circunstancia y por supuesto, si tiene que asumir algún costo la Libertad Avanza, verá cómo lo asume. O sea, lo Todavía pagaría no el partido, no los argentinos con los impuestos. Bueno, obviamente, yo creo que si esto no está previsto como una circunstancia concreta en la justicia electoral y el juez dice que lo tiene que pagar la Libertad Avanza, tendrá que pagarlo la Libertad Avanza. Ok. ¿No? ¿Y tiene el partido tiene los 10 millones de dólares? No lo tiene, tendrá que ver cómo los obtiene, cómo lo junta, ¿no? Tendrá que requerir apoyos, donaciones, etcétera. Pero eso es algo que tiene que resolver la justicia. Bueno, varias cosas sobre esto. Efectivamente, como les dije, la justicia tiene que resolver dos cosas. Primero, si le habilita
el cambio de orden de la lista, que yo creo que no debería habilitarlo por el antecedente que ya hay. Segundo, en el caso de que le habilite cambiar el orden, si mandan a reimprimir las boletas. Ahí hay un montón de chicanas que en este caso, permítanme decir que son válidas, porque le van a decir a Santilli, vos votaste en contra de los fondos del Garrahan, pero ahora estás a favor de poner 10 millones de dólares para reimprimir boletas. O hay otra chicana que es que, vieron que el gobierno siempre le dice a la oposición, me mandás proyectos al Congreso y no decís cómo se financian, y ahora piden reimprimir las boletas y dicen y no ponen cómo se financian. Digo, son chicanas. Ahora, yo por un lado siempre me negué a discutir el cuánto cuesta una elección, pues yo creo que las elecciones no cuestan plata, son una inversión. Nos costó tanto tener una democracia que invertir dinero en que una elección salga bien no es un gasto. Para mí es una inversión democrática. Entonces, no quiero meterme en el terreno de imprimirlas costaría tanto. Pero la verdad que para un país, voy a decir, sí, con la pobreza que hay, 10 millones de dólares, pero supongamos que tuviera que ver con la democracia, para mí no es un problema cuánto cuesta una elección. Nunca lo fue y no lo va a ser ahora. Ahora, cambiar todo por un capricho y una mala estrategia electoral del gobierno de turno, sí creo que ahí hay que hacer un punto. Ya hay un antecedente y la elección se puede hacer perfectamente con estas boletas porque la boleta está perfectamente identificada con el proyecto político del gobierno, que es violeta y con toda su lista entera, excepto Espert. Eso por un lado. Y hay antecedentes que ahora les voy a mostrar después de la tanda electoral donde ya pasó esto. Pero el otro que quiero mencionar... Esperá, yo te pido. Lo otro que quiero mencionar antes de ir a la tanda es que Guillermo Francos dice que si los obligan a pagarlo, lo van a pagar ellos. Dos cosas. Según los registros públicos, La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires recibió aportes por 254 millones de pesos. 254 millones de pesos. Reimprimir las boletas cuesta 15.000 millones de pesos. Así que no le dan los números. 254 millones de pesos, ya que el jefe de gabinete decía vamos a buscar aportes, es menos que los 200.000 dólares que Machado le dio a Espert. Para que se hagan una idea de las magnitudes. Si Espert agarra la plata que le dio Machado y la pone para reimprimir las boletas, no le alcanza. Punto 1. Y punto 2, tampoco hay que avisarle al jefe de gabinete, podrían hacerlo, porque la ley dice que hay un límite de gastos que puede hacer un partido por distrito electoral. Y ese límite de gastos, se los quiero mostrar porque vale la pena ver los papeles, es de 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos. Y las elecciones, las boletas cuestan 15.000 millones de pesos. Así que, aun si tienen la plata, no lo hagan porque están excediendo el límite de gastos. Dicho esto, tengo una breve tanda electoral, brevísima tanda electoral, y a la vuelta tengo para mostrarles los antecedentes donde pasó exactamente esto. Tengo para que escuchen un audio de los espías de Macri hablando de Santilli. Los espías de Macri hablando de Santilli. Y lo van a escuchar a Fred Machado, que habló hoy, y tenemos el audio, así que lo van a escuchar. Así que no se vayan, vengan para YouTube, pulgar arriba, mini tanda electoral y seguimos. La noticia de 1070. Hay solo dos caminos, o cambiamos de forma definitiva o volvemos al pasado. La Libertad avanza o Argentina retrocede. Gabriela Flores, candidata a diputada nacional por Salta. La Libertad avanza. Lista 96. En Córdoba ya probamos que es posible cuidar el equilibrio fiscal bajando impuestos y al mismo tiempo invirtiendo en obras para la gente. No como Milei, que recorta con crueldad. El camino es invertir con inteligencia, en la producción y en quien produce. Invertir en vos. Votá a Natalia de la Sota, diputada nacional por Córdoba, lista 501. ¡Defendamos Córdoba! Para derrotar a Milei, el ajuste y la complicidad de los gobernadores, vamos con el Frente de Izquierda Unidad. Claudio del Pla, Daniela Planes, senadores. Frente de Izquierda, lista 502. Para derrotar el ajuste de Milei y la complicidad de los gobernadores, vamos por más diputados de izquierda. En Jujuy, Alejandro Vilca, diputado. Frente de Izquierda, lista 504. El capitalismo no va más. Manuela Castañeira al Congreso. En octubre, danos tu voto. Movimiento Avanzada Socialista. Di Santi Mulal, diputados por Córdoba. Lista 238.
vengo a juntarme con toda fuerza de Jujuy. Este 26 de octubre, buscá la bandera argentina y votá con la fuerza de Jujuy. Leila Chaer, Juan Soler, candidatos a diputados nacionales por Jujuy, Fuerza Patria, lista 506. El Destape 1070. Bien, seguimos. Les comentaba recién el tema de las boletas y que el gobierno insiste en que no se puede hacer la elección si no se cambia la boleta, porque en la boleta está Spert, al cual pusieron ellos y al cual bajaron ellos. Con lo cual, toda del gobierno. No hubo ninguna intervención de nadie más que elegir un candidato y hacer que renuncie ese candidato. Y no solo hay antecedente de la Corte Suprema de 2019 que dice que si renuncia el candidato se corre todo para arriba y queda primera Karen Reinhardt en este caso. No solo no hay sentido de reimprimir las boletas porque la ciudadanía está muy bien informada de todo lo que hay en esa boleta, sino que además hay antecedentes de casos en los cuales lo que estaba en la boleta o habían renunciado o habían fallecido y la elección se hizo igual con esa boleta. Los recopiló el colega Matías Mouset en un hilo de tuit que está muy bueno, que quiero mostrárselos, porque dice algunos antecedentes de candidaturas retiradas con boletas ya impresas y que se decidió en cada caso. Luis Juez era candidato a senador en las elecciones de 2015 por Cambiemos, ¿sí? En medio de la campaña se cierran las listas para elecciones municipales de Córdoba capital. Juez se pelea con los radicales y decide presentarse contra Mestre. Por eso decide renunciar a la candidatura a senador, pero las boletas ya estaban impresas. Hubo planteos e impugnaciones, pero la justicia electoral decidió evitar un gasto adicional y habilitar que Juez aparezca en las boletas de las PASO, pese a que ya no era candidato. 2015, Juez. Otro ejemplo que encontró Matías Mouset, el caso que recién les contaba de Horacio Pechi Quiroga, el caso de la Corte Suprema. Y se hicieron igual con un tipo que había fallecido, pero ya estaban las boletas y se hizo igual, ¿sí? Era candidato de Juntos por el Cambio. Y se hizo igual. Otro caso que encontró Matías Mouset, ¿sí? Un caso que no involucra a la Justicia Electoral Nacional, pero sí trata sobre una elección con boleta única, que es como la actual. El 18 de abril murió Enrique Estela, candidato a gobernador de Córdoba por el partido País en las elecciones del 12 de mayo. La candidatura a gobernador quedó para su candidato a vice, Jorge Luis Alejandro Insigne, algo así dice, bueno, no llego a leer. Pero la boleta única ya estaba impresa y a nadie se le ocurrió siquiera plantear una reimpresión. Entonces, hay antecedentes donde pasaron cosas similares y no se cambió la boleta. Y este caso de Chaco. 2023, Jorge Capitanich bajó las candidaturas de Hermereciano Sena a diputado nacional y Marcela Acuña a intendente de Resistencia en una de las colectoras de su coalición tras el caso del femicidio de Cecilia Strisowski. Sin embargo, como las boletas ya estaban impresas, aparecieron igual. Así que antecedentes de la Corte hay, antecedentes de elecciones en donde la boleta ya estaba impresa hay, no tiene ningún sentido hacerlo de vuelta. Veremos cómo sigue esto en la justicia. Ahora, también hay antecedentes de Santilli. Porque ahora vamos a volver a mostrar quién es Santilli, al cual Spert decía que era un corrupto, que era un chanta, que era un mal candidato. Lo mismo decía Spert sobre Santilli. Y hay dos archivos. Uno es este de Gabriel González, que es un actor, en un seminario de la Generación Zoe. Generación Zoe, las de Cositorto. Bueno, esos muchachos, Cositorto está en Cana ahora, cuentan que financiaban a Santilli, mirá. Cuando los políticos vienen y nos dicen, votame, y te lo dijo hace 2 años atrás, y 4 años atrás, y 6 años atrás, y ya llega un momento que vos cuando lo ves decís, ¿le querés dar la espalda? Porque no hay resultados para nosotros, para ellos sí. Todos tienen mucho más dinero, tienen más tiempo para irse de vacaciones con la novia de turno. Entonces vos decís, eso es lo que te enoja, la falta de resultados. Ahora, si los políticos tuvieran resultados concretos, ahí da gusto. Por eso la empresa apoya a Diego Santilli. Y estamos hablando de una persona, no de una estructura política, ¿se entiende? Bueno, apoyan a Diego Santilli.
Otro detalle, el abogado de Cositorto, ¿saben quién era? Francisco Neto, que es el abogado de Fred Machado, que es el abogado de Milei. Bueno, y tengo otro archivo interesante, que ayer leíamos el texto y encontramos el audio. Al que van a escuchar ahora es uno de los espías ilegales de Mauricio Macri. Mauricio Macri, cuando era presidente, utilizó a la CIDE, rebautizada AFI en ese momento, para espiar a medio mundo. Espiaba a ajenos, a Cristina, a sindicalistas, a organizaciones sociales, y espiaba a los propios, para tenerlos agarrados. Bueno, uno de los espiados fue Diego Santilli, que era un tipo de Macri, y Macri los espiaba. Y en la causa judicial donde esto se investigó, están los audios de los espías de Macri contando lo que le encontraban a Santilli. Esto que van a escuchar son, repito, los espías de Macri, puntualmente uno que se llama Alan Ruiz, contando en un grupo de WhatsApp lo que le encontraban a Diego Santilli. Mirá. Un seguimiento de algunas personas, porque son los que van a operar políticamente contra. La otra que tenemos es algo que ustedes estuvieron haciendo ya, que en su momento no les comenté de qué era, pero porque no avanzó. Si avanzaba era cosa. La idea es que el uno le bajó el dedo a Santilli. Santilli gastó $1.600.000 el año pasado y no usa tarjeta de crédito. Es un narco. No hay forma que tenga, me refiero al nivel de vida, no hay forma que justifique el nivel de vida que tiene. Se fue a Dubái, se fue con las hijas de la nueva pareja, con la suegra, con la mujer, se fue con 2 amigos, pagó $270.000, así de una, el hotel, el avión, o sea, tiene un nivel de vida que no da con lo que gana nadie, boludo. Repito, estos son los espías de Macri que estaban haciendo tareas de inteligencia ilegal durante el gobierno de Macri y espiaban a Santilli. Y los espías de Macri que hacían inteligencia ilegal durante el gobierno de Macri y que espiaban a Santilli dicen que se gastó $1.600.000 en un año, que no usaba tarjeta de crédito y que no le da la guita. Y usan la analogía, voy a aclarar esto, no dicen Santilli es narco, usan la analogía de es un narco, diciendo los narcos son los que andan con dólares cash y sin tarjeta de crédito y no pueden explicar de dónde sacan la que gastan. Es una analogía, no le dicen narco, pero menciona esto. Todo esto está en la causa judicial donde se investigó este caso en su momento. Bueno, ese es el candidato que quieren poner primero en la lista y en la fotito. Y en medio de todo esto, miren el contexto, ¿no? Crisis, recesión, no llegamos a fin de mes, y Milei cantando en el Movistar Arena mientras se le cae su primer candidato en la provincia de Buenos Aires y espera una ayuda de Estados Unidos que dijo que se la va a dar si le va bien en las elecciones, cosa que no va a suceder. Bueno, Caputo en Estados Unidos. Caputo tratando de rasquetear unos mangos, se sacó una foto con Cristalina Georgieva, la titular del FMI. Se sacó una foto ayer, ya es un chiste, pero bueno, estamos esperando el tuit de Scott Bessent del día. Scott Bessent es el secretario del Tesoro, el ministro de Economía de Estados Unidos, y todos los días esperamos el tuit. Ahora, ayer tanto Scott Bessent como Cristalina Georgieva tuitearon, estamos acá con Caputo, laburando, viendo qué onda, y no dieron una sola precisión de en qué va a consistir el nuevo salvataje de los Estados Unidos. Otro salvataje más. Bueno, ¿está en línea? Lo tenemos en línea a Juan Grabois, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Hola Juan, Ariel Jalá te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ari?